Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. La Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca les da la más cordial bienvenida.
Buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, mi nombre es David Marchán. Es muy grato para mí saludarlos el día de hoy, después de mucho tiempo, al menos por medio de la pantalla. En esta oportunidad quiero comentarles más o menos mi experiencia con el COVID. Como ya hace un par de semanas contó mi mamá, nos contagiamos. En ese grupo también me contagié yo y por ende contagié a mi familia. Al principio todo es incertidumbre, pero tenemos la confianza en Dios y así fue, ¿no? Primero me contagié yo, síntomas leves, aunque sí tenía un poco de temor porque como sufro de arritmia o ese tipo de cosas, pensé que quizás podía empeorar. Entonces en mi casa, bueno, me contagié yo, me aislaron, de ahí se contagió mi esposa Ali y Mateo. Entonces conseguimos, gracias a Dios, cama un departamento, digamos así, en la Vía Panamericana, donde pudimos estar los tres como familia, ¿no? Nadie más entró, pues normalmente creo que los mezclan. Y bueno, confiando siempre en Dios, no sabíamos qué nos esperaba, pero teníamos plena confianza en que Él estaba en control de todo, tanto nosotros como mi familia, ¿no? Mi preocupación era mi suegra, ¿no? La mamá de Ali, que ella era población vulnerable, ¿no? Entonces, gracias a Dios, nunca se contagió, nos aislamos a tiempo y Dios estuvo en control de todo, ¿no? Entonces, la enseñanza es que estar siempre confiando en el Señor. Sé que en no todas las experiencias tienen un desenlace satisfactorio, ¿no? En cuanto a la salud, hemos perdido a hermanos muy queridos, pero tenemos la certeza de que los volveremos a ver y de que ya están gozando de la presencia de su Señor. Así que nada, mi experiencia fue esa, y estoy agradecido con el Señor porque siempre nos muestra su voluntad y nos protege aún en las dificultades. Así que nada, ha sido un gusto estar frente a ustedes y Dios los bendiga. Nos vemos. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar
siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Buenos días, hermanos. Qué placer estar con ustedes en este día dominical. Yo pienso que queremos probar cuán grande es el Señor sobre nosotros cuando creemos en Él y estamos con Él para siempre. Gracias, hermanos, por permitirme estar en este día con ustedes. Les comunico que para mí es un gusto especial. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Nos sentimos felices de estar juntos por este medio. Esperamos que el compañerismo y las alabanzas compartidas, la palabra del Señor que vamos a escuchar en unos momentos, continúe haciendo un eco en sus vidas. Recuerden de seguir compartiendo el link de nuestra iglesia y así muchos más puedan escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Hermanos, qué placer es estar aquí esta mañana y compartir el enlace de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca aquí junto a mi madrecita, ya no a la distancia. Por si acaso, yo soy Iván Miranda, hermano de Freddy Miranda, y yo fui uno de los que empezamos juntos la iglesia de Salamanca de niño en el año 1970, así que en una manera estoy regresando a la iglesia madre con mi madrecita. Entonces, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra de Dios antes del mensaje que nos va a traer el hermano esta mañana. Se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 3, y vamos a leer, hermanos, a partir del verso 11 hasta el 17. Otra vez, en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios: He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado. Se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco.
Amén. Que Dios bendiga esta porción de la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, antes de pasar al hermano que va a predicar esta mañana, quisiera tener una palabra de oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, oramos esta mañana para ofrecerte culto, adoración, Señor, como tu pueblo. Y, Señor, para pedirte en manera especial que tu Espíritu Santo esté sobre nuestro predicador esta mañana y que sea de bendición tus palabras que Él va a compartir con nosotros para que las apliquemos y sean de bendición en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Buenos días, hermanos. Siempre agradecido al Señor por concedernos el privilegio de exponer una porción de la palabra del Señor y dejar que Él nos hable a través de ella. Estamos en el mes de nuestro aniversario y queremos saludar a todos los hermanos de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Estamos de aniversario y es una buena oportunidad para recordar lo que el Señor nos manda hacer. En esta ocasión, pues, hemos querido recordar nuestros principios o propósitos, las cosas que nosotros hemos considerado a través de los años como importantes para la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. La semana pasada, cuando celebramos nuestro 44 aniversario, pues comenzamos dando lectura a una porción de la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 13, los versículos 8 y 9. Si usted ha estado atento a cada una o en cada una de las correspondencias de la iglesia que hemos enviado, ya sea fuera de la iglesia o a los miembros de la iglesia, cada vez que ha tenido el logo de la iglesia, también en la parte inferior, en el borde inferior, hay un versículo que siempre acompaña nuestra correspondencia, y es el libro de Hebreos capítulo 13 y el versículo 8. Cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, eso para nosotros es sumamente importante. ¿Por qué? Porque manifiesta que nuestro mensaje, nuestra existencia siempre va a ser cristocéntrica. Y hoy día quisiéramos ir precisamente a una porción en el libro de Josué, el capítulo 3, los versículos 11 hasta el 17 que se ha dado lectura en esta oportunidad. Antes vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos este privilegio y te imploramos que tú hables a nuestros corazones, a nuestra mente. Te suplicamos por las personas que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Háblales, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora, sería un poco complicado pensar en que, bueno, ¿cómo vamos a encontrar a Cristo en el libro de Josué? Pero hay que recordar que a Cristo se le encuentra desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último capítulo de la Biblia. Claro, no con el nombre de Cristo, pero siempre vamos a encontrar a Cristo a través de toda la Biblia, en algunas formas como figura, en otras formas directamente como lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Josué y vamos a encontrar entonces que aquí en esta porción, en el capítulo 3 del libro de Josué, aparece un nuevo elemento, un nuevo personaje, por utilizar así el término. Aparece el arca del pacto. Y aparece 10 veces, no es una sola vez, sino 10 veces. De modo entonces que si está 10 veces en un capítulo de 17 versículos, pues es importante. Y por eso es que queremos mirar rápidamente esto cuando estamos hablando precisamente de una iglesia cristocéntrica. Ahora vamos a considerar la presencia del arca del pacto en distintas maneras, como por ejemplo en sus funciones. Si vamos al capítulo 3, versículo 11, dice: He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra
pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Si vamos al versículo 13, dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, etc. Pero si usted se ha dado cuenta, pues está hablando del Señor de toda la tierra. En otras palabras, el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y desde luego no está hablando de un diosito, está hablando del Señor de toda la tierra. Hay que recordar que el Jehová del Antiguo Testamento es el Señor del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nosotros diríamos que aquí la primera cosa que encontramos en cuanto a el arca es que representa la presencia de Dios. La segunda cosa que podríamos decir también en cuanto al arca es que está haciendo la función de abrir un camino nuevo por donde no había camino. Ahora sí, vamos al capítulo 3, porque estamos ahí en el capítulo 3, y vemos el versículo 11, por ejemplo. Vamos a encontrar que dice aquí: el arca del pacto de Jehová, del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora, esto es importante que consideremos como algo muy valioso para nosotros. En ese momento, el pueblo de Israel está en las orillas del Jordán. En ese momento también el Jordán ha crecido enormemente. Es probable que el río Jordán en ese instante no se podría cruzar como generalmente la gente lo hacía. Hay que considerar también lo que hemos dicho anteriormente. No estamos hablando de los 2 espías que van a mirar Jericó. Estamos hablando de un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas que tienen que cruzar el Jordán en su estado más caudaloso y más torrentoso que en cualquier otra época del año. Y estamos hablando de 3 millones de personas que no son solamente personas jóvenes adultas, sino más bien hay también niños, hay también adultos, tienen sus pertenencias porque están yendo rumbo a tomar la tierra prometida. Y en esa situación entonces el problema era: no hay camino para cruzar, por dónde ir. Y entonces lo que se nos dice aquí en la palabra del Señor es que el arca iba a indicarles por dónde ellos iban a pasar. Y dice el versículo 3 del capítulo 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Note entonces que la segunda función que encontramos aquí del arca era abrir un camino, guiarlos para que el pueblo sepa por dónde ir. El versículo es bien claro en decir pues que no había un camino. El arca iba a abrir ese camino para que el pueblo sepa por dónde tenía que ir. Primera función: representar a Dios, Dios en medio del pueblo. Segunda función: abrir un camino para que el pueblo de Israel vaya y pueda tomar posesión de la tierra prometida. Pero también encontramos otra función más del arca aquí en esta porción de la palabra del Señor. Si vamos al versículo 17, dice así: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Note entonces que no solamente abrió el camino, sino que el arca se quedó en la mitad de el ancho del Jordán, y así de esa manera el pueblo de Israel pasó con toda tranquilidad por un camino seco, porque mientras el arca estaba ahí defendiéndolos,
intercediendo por ellos, ellos pudieron pasar con toda libertad. Entonces, la tercera función que encontramos aquí del arca era para defenderlos, para estar a favor del pueblo mientras ellos estaban cruzando. Hermanos, qué interesante la figura que encontramos aquí respecto a el arca en relación pues a nosotros, el pueblo de Dios. En primer lugar, representa a Dios. En segundo lugar, es quien abre el camino para que este pueblo pase. Y en tercer lugar, es también quien está intercediendo o defendiendo al pueblo para que las aguas no avancen y no arrase con el pueblo. Pero, ¿cómo es que esta figura es también útil para nosotros? Pues es útil para nosotros porque está hablando también de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiéramos verlo de la siguiente manera. Antes de entrar a leer otros versículos, sería magnífico que veamos lo siguiente. En primer lugar, ¿qué era el arca? El arca era un mueble, el principal mueble del tabernáculo, que tenía aproximadamente 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Esta arca estaba hecha, o este cajón estaba hecho de una madera muy especial que se llama la madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy interesante, muy fina. Se supone que es más fina que la caoba que nosotros conocemos aquí en Sudamérica, pero se conoce como una madera muy fina. Es muy liviana, pero es muy dura, es muy resistente. Sin embargo, a pesar de ser una madera muy resistente, es también una madera muy maleable. Se puede trabajar fácilmente con esa madera. Ahora diríamos que representa, en la Biblia, representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En todo el tabernáculo no hay otro tipo de madera, sino la madera de acacia. Porque cada mueble que encontramos en el tabernáculo, vamos a encontrar que representa siempre al Señor Jesucristo. Y en este caso, pues, diríamos que la caja de madera, que es el arca del pacto, pues en primer lugar era de madera de acacia, representando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente una caja de madera, también vamos a encontrar en el libro de Éxodo especialmente que era una caja de madera pero revestida de oro puro, es decir, toda la madera estaba cubierta por oro puro. Si vamos a la Biblia, vamos a encontrar entonces que el oro representa la deidad. Por lo tanto, diríamos que esta caja de acacia que representa la humanidad de Cristo, cubierta por oro puro, oro fino, es nada menos que representando la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que para nosotros esta figura que encontramos aquí es sumamente importante. Nosotros creemos que Cristo no es un Dios pequeño. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Es el único Dios, el Dios de toda la tierra, el Jehová del Antiguo Testamento. Por lo tanto, qué importante es que podamos ver esta figura del arca revestida del oro puro como una figura de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que podríamos ver también respecto a este asunto del arca es que no solamente era hecha de la madera de acacia revestida de oro, sino que también tenía una cubierta que se le conoce como el propiciatorio, pero dentro de la caja, con la cubierta del llamado propiciatorio, pues habían 3 elementos que son sumamente importantes si lo analizamos después en la persona de nuestro Señor Jesús. Como por ejemplo, en primer lugar, estaban las tablas de la ley. Es decir, dentro de la caja estaba la ley de Dios. En segundo lugar,
También había un tarro de oro conteniendo el maná. El maná es el alimento con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel por 40 años, desde que salió del cautiverio, de la esclavitud en Egipto, hasta cuando llegaron a la tierra prometida. 40 años le sirvió el maná al pueblo de Israel como el único alimento que Dios les daba todos los días, no importa en qué espacio del desierto se encontraban. Y en tercer lugar, diríamos entonces que dentro de la caja donde estaba la ley y donde estaba el maná, también estaba la vara de Aarón. Ahora, nosotros podemos encontrar todo esto en el libro de Hebreos. Si fuéramos al libro de Hebreos, vamos a buscar el capítulo 9 y el versículo 4, y vamos a leer lo siguiente, para que veamos entonces que estos tres elementos se encontraban aquí en el libro, dentro de el arca. En el versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. En otras palabras, las tablas de la ley. Muy bien, como puede ver, ahí está, dentro del arca, lo que hemos dicho anteriormente: la ley, el maná y la vara de Aarón. Ahora, estas tres figuras que encontramos dentro de el arca son figuras muy importantes para nosotros, porque ¿quién sobre la tierra amaba más la ley de Dios que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién sobre la tierra cumplió la ley de Dios sino nuestro Señor Jesucristo? En segundo lugar, el maná. Hay que recordar que por mucho tiempo los judíos decían que el maná era el pan del cielo. Y el Señor Jesucristo le dijo: no, el maná no es el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. En otras palabras, Jesucristo es el pan de vida. Hay que recordar que Él es el pan de vida. Y no solamente de la vida mientras estamos aquí en la tierra, es el pan de la vida eterna. Los que hemos comido del pan de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida eterna. Porque al comer la vida que el Señor nos dio, nosotros adquirimos la vida eterna. Ahora, todo eso por la fe en el Señor Jesús. En tercer lugar, pues, no solamente había el maná, también hemos dicho que estaba la vara de Aarón. Ahora, la vara de Aarón tenía una particularidad interesante. Si usted la ve en la Biblia, vamos a encontrar que hubieron varios milagros que se hicieron con la vara. Pero una particularidad en especial de ella es que, a pesar de ser una vara cortada del árbol por mucho tiempo y estaba seca, reverdeció a su debido tiempo en una ocasión. Ahora, esto es importante para nosotros, porque la vara de Aarón representa la resurrección, representa la vida eterna. Y recuerde que lo que dijo el Señor Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. Cuando le preguntaron las hermanas de Lázaro, Él mencionó esto: Cristo es la resurrección, Cristo es la vida eterna. Mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo, ¿cómo no ser una iglesia cristocéntrica y seguir predicando, seguir predicando a través de todo el tiempo, si no es solamente a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, como el Dios de toda la tierra, el Creador de toda la tierra? Es importante, mi querido hermano en el Señor Jesús, que no solamente leamos algunos pasajes del Nuevo Testamento. Es importante que leamos toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es la ley de Dios. Y el Señor Jesucristo la amaba.
la tenía en su corazón. No solamente en su mente, la tenía en su corazón. Cuando ya somos más adultos, muchas veces es difícil ya aprender pasajes de la palabra de Dios de una manera de memoria. Yo felicito a los hermanos que pudieron repetir fácilmente el Salmo 67. Felicito a esas dos niñas que repitieron el Salmo 67 así con mucha facilidad. Pero importante es recordar que a medida que pasamos los años se nos hace más complicado aprender de memoria, pero qué importante es que la palabra del Señor sigue siendo la palabra de Dios y tiene su efecto en nuestras vidas. Así que qué bueno es que nosotros no solamente guardemos la palabra de Dios aquí, en nuestra cabeza, la guardemos aquí, en nuestro corazón, que le demos la misma importancia que le dio nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, hay también funciones importantes que podríamos decir que lo encontramos en la palabra del Señor respecto a este asunto de las figuras que podemos destacar de este elemento que encontramos aquí en el capítulo 3. En primer lugar, diríamos que el Señor Jesucristo no solamente es nuestra vida, sino que también es nuestro intercesor. Si vamos a 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5, se nos va a decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El libro de Gálatas va a decir que es un intercesor, así como encontramos en la figura que hemos leído en el capítulo 3. El arca avanzó hasta la mitad del río y las aguas se detuvieron aquí y el arca se quedó ahí hasta cuando todo el pueblo pasó. Así, nuestro Señor Jesucristo, ahora Él es nuestro abogado, ahora Él es quien nos defiende. Ahora Cristo es nuestro intercesor, ahora Cristo es nuestro intermediario. ¿Estará ahí hasta cuándo? Hasta cuando todo el pueblo de Dios sea llevado a la presencia de Dios. Qué importante, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que consideremos este capítulo y cada vez que aparece la palabra arca en el capítulo 3, lo veas como las funciones de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Es importante que lo consideremos así. Amigo, te invito a considerar lo que hemos estudiado en esta ocasión. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Nuevo Testamento dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te invito a recibir a este Dios eterno, a este Dios que bajó del cielo para morir en la cruz del Calvario por ti. Entrégale tu vida y Él se encargará de eliminar los impedimentos que hay en tu vida para tener una comunión plena con Dios. Aquellas cosas que tú aparentemente las consideras como imposibles, así como el pueblo de Israel, 3 millones de personas, imposible cruzar ese río caudaloso, ese río torrentoso, y Dios hizo posible para que ellos pasen por una tierra seca. Así Dios puede hacer obra en tu vida si tú le dejas hacerlo. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta porción de tu palabra que hemos tenido oportunidad de meditar. Te imploramos, Dios de la gloria, que tu palabra en nuestros corazones no simplemente esté alojada ahí, sino que la amemos, así como el Señor Jesucristo amó y vivió tu ley. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga, cuídense y que sean de bendición a otras personas. Y feliz aniversario, seguimos de aniversario todo el mes de julio. Bendiciones. Oh Dios eterno, tú
Muy buenos días, nos encontramos ya en el segundo domingo del mes de julio, el mes del 44 aniversario de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. El primer domingo del mes de julio, el domingo pasado, tuvimos la oportunidad de estar reunidos a través de la plataforma Zoom en un culto unido. Los que pudimos participar, hermanos, fue un tiempo precioso, un tiempo donde, por supuesto, escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, pero también escuchamos testimonios, saludos, palabras de ánimo, versículos de memoria, participaciones especiales. Fue un tiempo precioso para poder compartir como iglesia. Pero es el mes del aniversario de la iglesia. Por esto es que queremos seguir animando e invitando a todas las familias de la iglesia a participar con nosotros en este tiempo a través de los cultos en línea. Y usted lo puede hacer preparando un video, y en este video puede incluir saludos, palabras de ánimo, alguna presentación familiar especial que puede ser algo musical, puede ser una declamación, pero también puede ser, por supuesto, el Salmo 67, declamando de memoria el Salmo 67. Por eso es que queremos animarles a que preparen un video con alguna de estas cosas o quizá alguna otra que ustedes puedan hacer como familia y enviárnoslos para que nosotros podamos incluirlos en el programa de los días domingos de este mes del culto de nuestra iglesia, del mes del aniversario de la iglesia. Y aunque no fue el texto que el predicador usó para la enseñanza el día domingo, cuando escuchaba los testimonios, este pasaje venía a mi mente. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto, por supuesto, habla de la iglesia que el Señor Jesucristo inició, pero es una iglesia que ha permanecido hasta el día de hoy también a través de la iglesia de Salamanca. Ha sido la gracia de Dios que nos ha permitido perseverar también en cada una de estas cosas, y estamos muy contentos y agradecidos a Dios por su favor para con nosotros. Y también, por supuesto, quiero animarle a que participe de nuestras reuniones. Para nosotros va a ser de mucha bendición contar con su participación en las diferentes reuniones que tenemos. Queridos hermanos, amigos que nos acompañan cada semana, que nos acompañan el día de hoy, gracias a Dios por su vida. Esperamos que el Señor le bendiga a través del ministerio de la Iglesia Salamanca y que su favor la acompañe cada día de esta semana. Muchas bendiciones. Somos familias comprometidas con la expansión del reino de Dios. Existimos para adorar a Dios. Discipular al creyente. Evangelizar al inconverso. Ministrar a Dios y a nuestro prójimo.